Hola, mi nombre es Magdalena y en esta oportunidad hablaré sobre los recipientes a presión. A nivel mundial se utilizan códigos para la construcción de recipientes a presión. Estos establecen las normas de seguridad para las mismas. Uno de los más utilizados es el código ASME, que va destinado a las calderas y recipientes a presión. En este sentido, se pueden diferenciar los recipientes de pared delgada y pared gruesa. La diferencia principal radica en las diferencias entre el espesor de la pared y el diámetro. En los recipientes de paredes delgadas, la diferencia existente es grande, mientras que en los recipientes de pared gruesa, la diferencia entre el espesor y el diámetro es menor y no sucede lo mismo que con los de pared delgada. Otro punto que los diferencia es la distribución de fuerza en el espesor de las paredes del cilindro, ya que en los de pared delgada la distribución es uniforme y en los de pared gruesa no se realiza de esta manera. Destacando que para un recipiente de pared delgada la relación espesor-diámetro es mayor o igual a 10, mientras que en un recipiente de pared gruesa la relación antes mencionada es menor o igual a 10. Recipientes a presión de pared delgada. Estos son ampliamente utilizados en la industria para el almacenamiento y transporte de líquidos y gases. En la mayoría de sus aplicaciones deben tener una forma esférica o cilíndrica. Dependiendo de la aplicación es que va a adoptar una forma u otra. La mayoría de los recipientes a presión se fabrican partiendo de chapas curvadas que se unen por soldaduras. Una esfera es la geometría óptima para un recipiente a presión cerrado, ya que es la forma estructuralmente más eficiente. La presión interna actúa igualmente en cada punto. Significa que las tensiones de la pared serán las mismas en todas las direcciones. En cambio, en el recipiente cilíndrico, las tensiones en la envolvente varían con la dirección y el cierre del envolvente. Esto puede alterar significativamente la estabilidad de la membrana, requiriendo esfuerzos locales adicionales. En el caso de un recipiente cilíndrico con un radio interior y con ancho de pared, existen dos esfuerzos normales actuando sobre la pared del contenedor. Uno es llamado esfuerzo tangencial y el otro esfuerzo longitudinal. En el análisis de los esfuerzos, arroja que el esfuerzo tangencial por el recipiente de estas características está dado por PR entre T, mientras que el esfuerzo longitudinal está dado por RPR entre 2T, donde P es la presión del fluido, R es el radio interior y T es el ancho de la pared. Para este mismo caso, el esfuerzo cortante máximo al que se somete la pared se utiliza con la fórmula igual a PR entre 2T. Por otra parte, en el caso de un recipiente esférico, el esfuerzo tangencial y el esfuerzo longitudinal se obtienen por la siguiente ecuación. El esfuerzo tangencial es igual al esfuerzo longitudinal, que es igual a PR entre 2T. En este caso, se utilizan los mismos valores que para el anterior, donde P es la presión del fluido, R es el radio interior y T el ancho de la pared. En este tipo de recipientes a presión con forma esférica, se utiliza el esfuerzo cortante máximo por la fórmula de 1 medio por el esfuerzo tangencial, que vendría siendo igual a PR entre 4 por T. Los recipientes a presión de pared gruesa generalmente son cilindros cuyo espesor de la pared es mayor que una décima parte de su radio interno. En estos casos, las variaciones de tensión interior y exterior sí se hacen apreciables y las fórmulas ordinarias de tensión media no son aceptables, que son las fórmulas utilizadas en el caso anterior. En este caso, se desarrollan esfuerzos radiales y tangenciales con magnitudes que dependen del radio del elemento bajo consideración. Estas ecuaciones se pueden observar en la presentación, donde está uno identificado con la T y el otro identificado con la R para esfuerzo radial y esfuerzo tangencial. De igual manera, en los recipientes a presión de pared gruesa se debe considerar la existencia de esfuerzos longitudinales, en el caso de que el recipiente propio en sí tome la presión de las reacciones en los extremos debido a la presión interna. En este caso, el esfuerzo se calcula con la ecuación que está en la presentación del esfuerzo longitudinal. El ejemplo número 1 tiene como anunciado un recipiente a presión fabricado con una aleación de aluminio. Consiste en un tubo que tiene un diámetro exterior de 8 pulgadas y un espesor de pared de 1. Las interrogantes son: ¿cuál es la presión que puede soportar el cilindro si el esfuerzo tangencial permisible es de 12 kL por pulgada cuadrada? Y se supone que se cumple la teoría de los recipientes de pared delgada. En cuanto a la segunda interrogante es: con base en la presión determinada en el inciso A, componentes de esfuerzo mediante la teoría de paracilindros. Para la primera interrogante se debe calcular primero el diámetro interior, que nos daría un resultado de 7.5 pulgadas, utilizando el diámetro exterior menos 0.25.
sustituye en la ecuación la presión, que nos daría un total de 774 libras por pulgada cuadrada. Este resultado de 774 se utiliza para resolver la ecuación del esfuerzo longitudinal promedio. En este caso nos daría un esfuerzo longitudinal promedio de 5.810 libras por pulgada cuadrada. Para terminar con el ejercicio, procedemos a la segunda interrogante, donde el esfuerzo tangencial máximo ocurrirá en el radio interior, lo que utilizará el radio como el radio interior, y tendremos un resultado para el esfuerzo tangencial máximo de 12.000 libras por pulgada cuadrada. Mientras que para el esfuerzo radial se determina utilizando la presión como negativo. La presión fue obtenida en el inciso A, lo que nos daría un resultado de esfuerzo radial de menos 774 libras por pulgada cuadrada. Por último, el esfuerzo longitudinal se obtiene sustituyendo los valores en la ecuación del esfuerzo longitudinal y da un resultado de 5.620 libras por pulgada cuadrada. El ejemplo número 2, o ejercicio número 2, nos tiene el enunciado de: el cilindro mostrado en la figura se encuentra sujeto a una presión interna de 400 libras por pulgada cuadrada. El diámetro del cilindro es de 30 pulgadas y el espesor de la pared es media pulgada. ¿Cuál es el esfuerzo de tensión más grande en el espesor de las paredes? El radio en este caso sería igual a 15 pulgadas, ya que se tiene que dividir el diámetro entre 2. Deberíamos sustituir los valores de la presión por el radio sobre T. Estos valores sustituidos nos darían un total de 12.000 libras por pulgada cuadrada. Para finalizar, se tiene el ejercicio número 3, que dice: una tubería de 20 centímetros de diámetro está sometida a una presión interior sobre centímetros cuadrados. ¿Cuál ha de ser el espesor del tubo para que la tensión de trabajo no exceda de 250 kilogramos sobre centímetros cuadrados? Al sustituir los valores en la ecuación nos quedaría 250 es 14, que es la presión, por 10, que es el radio del tubo, sobre A, que es el espesor del mismo. Al que el espesor del tubo nos da un resultado de 0.56 centímetros. El espesor del tubo, para que la tensión de trabajo no exceda los 250 kilogramos sobre centímetros cuadrados, debe ser de 0.56 centímetros.